justísimos reclamos de las organizaciones agropecuarias en contra de las importaciones de leche a Colombia, de la compra de leche extranjera para introducir en el territorio nacional. Los volúmenes son enormes y vienen creciendo año por año, y eso lo que significa es que están desplazando, sacando del negocio a los lecheros colombianos. Colombia es capaz de producir la leche que necesita consumir, luego aquí lo que hay es una agresión brutal contra los productores de leche, contra los pequeños, contra los medianos y contra los mayores. Particularmente a los pequeños lo que va a suceder es que les quitaron los productos agrícolas, se pasaron a la leche, y si les quitan la leche, como me decía uno de ellos, le quitan la vaca, y si le quitan la vaca, le quitan la tierra. Esto es lo que está caminando en Colombia. Ahora, si no encontramos las causas de verdad, pues no se va a resolver esto. Claro, los intermediarios están felices comprando comida, comprando leche barata para vender bien cara en Colombia y desplazar a los de aquí. Están felices en eso. Pero el problema no son en últimas ellos, el problema es si el gobierno nacional, si el presidente Duque, el ministro de Agricultura, el ministro de Comercio van a seguir en la alcahuetería de permitir que la producción agropecuaria nacional siga siendo destruida por importaciones de alimentos subsidiados en el exterior, Recibe más plata del Estado una vaca norteamericana o europea que un campesino colombiano. Entonces, aquí lo que hay es que irse a asuntos de fondo que tienen que ver, también hay que decirlo con toda claridad, mientras haya TLCs como están firmados, seguirán destruyendo el agro nacional, como también están destruyendo el arroz y como destruyeron una cantidad inmensa de productos. Yo llamo a los colombianos a unirnos en contra de la pésima política agropecuaria nacional, que consiste en que colombiano no come colombiano, sino que colombiano come comida extranjera. Muy buenas noches. Mis agradecimientos por estar aquí otra vez, otro domingo, en un Facebook Live de estos que organizamos en mi oficina para mantenernos activos en el trabajo que nos corresponde a los congresistas de Colombia, quienes actuamos con la lógica de servidores públicos y al servicio del bien común. Esta noche voy a hablar del tema de la corrupción en Colombia, sobre el cual publiqué en mis redes, ustedes pueden verlo y en algunos medios de comunicación, un artículo en el que resumo el problema y hago una propuesta. Entonces hoy, pues con más tiempo que lo que uno tiene en la brevedad de un artículo de prensa, voy a explicar con más detalle en qué consiste este asunto de la inmensa corrupción en Colombia. Eso es de lo que se trata. Y al final haré una propuesta de qué creo debe hacerse en Colombia, qué debe hacerse si queremos enfrentar esta corrupción nauseabunda y cada vez peor, cada año peor, cada vez más cínica la manera como se roban. Tanto como lo hice en el artículo, lo voy a plantear ahora, y es que voy a empezar hablando, antes de hablar estrictamente de la corrupción, voy a mostrar algunas de sus causas, porque es que aquí a ratos pensamos que la corrupción pues sí es muy mala, pero como que eso no tuviera nada que ver con Colombia, y sí tiene que ver. Miren ustedes algunas cifras que les voy a dar que son escalofriantes. De esto prácticamente no se ha hablado nada en Colombia, pero hace semanas salió la información de que en Colombia un tercio de las familias de Colombia, o sea, 15 millones de colombianos, está haciendo menos de 3 comidas al día, menos de 3, 2 o 1. Eso lo que quiere decir es vivir en el hambre. 15 millones de compatriotas que viven en el hambre, en el sufrimiento. Producto en proporciones muy grandes, como es obvio, de un desempleo descomunal que tenemos en el país y que lo teníamos desde antes de la pandemia. No se dejen engañar. Los problemas graves de Colombia no empezaron con la pandemia. Ese es un cuento de las barras bravas duquistas, calculado para engañarlos. No, el problema ya era extremadamente grave. Y pues se agravó, por supuesto. Yo no voy a decir que no con la pandemia, pero ya era muy grave. ¿Cómo terminamos el año 2020? Con un desempleo del casi el 16%, 12% del cual ya estaba presente en marzo. Miren que ustedes matemáticamente sí se puede demostrar que el problema venía desde antes. En el caso de los jóvenes, el desempleo juvenil no fue al final del año del orden del 16%, sino que fue del orden del 24%. 24% el desempleo entre los más jóvenes. Y si se miran las mujeres, es más alto que el desempleo de los jóvenes.
Y si se miran mujeres jóvenes, miren la cifra escalofriante, mujeres jóvenes, desempleo 31.7%, o sea, casi 32%. Pero esto es más grave que lo que parece, de acuerdo con estas cifras, porque estas cifras tienen un cierto maquillaje. Por ejemplo, en el desempleo no cuentan a unos colombianos que se llaman los inactivos, que son aquellos que ya ni siquiera buscan empleo porque desesperados de no conseguirlo, no lo buscan. Entonces no aparecen en las cifras del desempleo. Si uno sufra desempleados de los que están en las cifras del DANE más los inactivos, nos da 12 millones de colombianos, 12 millones de colombianas y colombianas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden trabajar. Y claro, aquí está la miseria y la pobreza, tiene que ver con esto. Pero además hay otro punto. La mitad de la gente que aparece como empleada en las cuentas del DANE en Colombia, el 48%, están en la informalidad, en el rebusque, en proporciones muy grandes, en condiciones supremamente malas de rebusque, o sea, en medio de la pobreza y el hambre. Pero agárrense porque le falta una cifra todavía dar. Si estas cifras no son peores, es porque 5 millones de colombianos han salido en los últimos años del país. 5 millones, mucho más de los venezolanos que han llegado a Colombia. Se han tenido que ir de Colombia a buscar empleo porque aquí no pudieron conseguirlo. Y esto no lo ocultan también. Aquí se habla mucho de Venezuela y es un drama el de Venezuela, yo no lo voy a negar, una tragedia la de ese pueblo, pero que no usen eso para ocultar que aquí el problema es muy grave. Ahora, ¿cómo les ha ido a esos colombianos en el exterior? Muy bien. Tienen fama o tenemos fama de excelentes trabajadores en el mundo entero. Luego, en el único sitio donde los colombianos no conseguimos trabajo se llama Colombia. Entonces no vengan con la mentira de decir que es que aquí los colombianos no consiguen empleo porque son vagos y perezosos y no les gusta trabajar, porque eso es una falacia. Ahora miren ustedes, no es solo el sufrimiento de sus compatriotas, es que si toda riqueza proviene del trabajo simple y del complejo, uno puede imaginarse la gravedad que significa para un país, inclusive para los que estamos empleados, el hecho de que haya un número tan grande de compatriotas que no pueden crear riqueza, que no pueden ganarse su propia vida y generar más riqueza, porque el empleo es capaz de pagarse sus propios costos más las nuevas riquezas que se desarrollan. Este fue un dato que calcularon en mi oficina. Es un ejercicio aritmético, pero sirve para ilustrar el punto. Si todos esos 12 millones de colombianos no estuvieron trabajaran, se podrían crear en Colombia 235.000 empresas con un promedio de 50 trabajadores por empresa. Entonces miren ustedes que sí es cierto, matemáticamente puede establecerse el subdesarrollo, el atraso que le significa al país este desempleo, pues además del sufrimiento de sus compatriotas, pero estoy señalando una cosa, podría haber en Colombia 235.000 empresas más con un promedio de 50 trabajadores. Por supuesto que Colombia sería un país distinto. ¿Sabe cuánta riqueza podrían estar creando esas 235.000 empresas? 560 billones de pesos de riqueza podrían estar creando. Entonces aquí sí tenemos, en esto de lo que estamos hablando, un problema extremadamente grave. Y voy a demostrar cómo en la causa fundamental de este desastre de pobreza, de sufrimiento, de falta de generación de riqueza, está la corrupción. Es un sistema corrupto en el que no solo se roban la plata, sino que nos impiden trabajar. En el que no solo se roban la plata, sino que nos impiden crear riqueza. Porque como vamos a ver, es el sistema expedito que se inventaron los mismos con las mismas, la corrupción política, para poder gobernar de la peor manera, pero seguir ganando las elecciones. O sea, para que la democracia no opere, porque la base de la democracia, de un sistema democrático, es que el que gobierna mal no lo reeligen, pero aquí llevan reeligiendo a los mismos con las mismas toda la vida, porque se roban las elecciones para poder prohijar la corrupción de la que estamos hablando. Este es el fondo del problema. No hay desgracia en Colombia. Desempleo, pobreza, falta de salud, de educación, de lo que ustedes quieran, destrucción ambiental, que no tenga en su origen la corrupción política con la que se roban las elecciones, hacen fraudes de todos los tipos, como lo voy a explicar, para poder gobernar mal, pero seguir ganando las elecciones, para mantener a Colombia en el subdesarrollo y en el atraso, sí, pero seguir ganando las elecciones. Bueno, al final les decía, voy a hacer una propuesta sobre qué hacer con
Detallemos un poco estas cosas para que vean la gravedad de lo que pasa. Colombia tiene la merecida fama de ser uno de los países más corruptos del mundo. Aquí un contralor dijo que se robaban del orden de 50 billones de pesos al año. O sea, como 3 o 4 reformas tributarias se la roban así al año. Pero miren ustedes las cifras internacionales. El índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, que es una organización internacional que tiene que ver con muchas cosas. En las cuentas del 2016 dijo esto. Es una clasificación global mundial. Bueno, Colombia, entre 140 países en ética y corrupción, somos el 126 peor. O sea, estamos casi con medalla de oro. Repito, de 140 países, el 126 país peor. En desvío de fondos públicos, 131 en 140, desvío de fondos públicos. Es una amabilidad decirle despido, robo, hurto, vagabundería, eso es lo que hay. En pagos irregulares y sobornos, 97 entre 140 países, 97 entre 140 países. Entonces aquí no estamos echando cuentos, aquí estamos hablando de cosas que son ciertas. Ahora, ¿cuáles son las formas de corrupción? ¿Dónde roban? Roban en todo. En las obras de infraestructura, en las vías, bueno, ahí tenemos el escándalo de Odebrecht famoso. Privatizaciones a menosprecio, otra manera de robar. Evasión tributaria, o sea, la gente que no paga los impuestos que debería pagar. Hay cifras oficiales que dicen que hay 100.000 millones de dólares de colombianos en paraísos fiscales evadiendo los impuestos que deberían estar pagando en Colombia. Contrabando, gravísimo. 9.000 millones de dólares al año en contrabando, y no estamos hablando pues de contrabandistas por ahí que una noche pasan por un río con unas cajas al hombro, no, estamos hablando de delincuentes de cuello blanco, encopetadísimos, que funcionan a la luz del día como si nada. Y ese contrabando, por supuesto, no solo es el problema de la evasión tributaria que hay allí y otras cosas, sino el golpe a la industria, al agro, destruyen el aparato. Y por supuesto eso también genera empleo. Esto sí que lo saben los confeccionistas, a quienes han apabullado con esto. Y pues todo el tema del narcotráfico que conocemos. O sea que esto tiene muchas formas de corrupción. Yo soy seguramente el senador que más debates ha hecho de corrupción en la historia del Congreso. He hecho muchísimos, muy importantes. No los voy a repetir, pero voy a recordar algunos. Yo he hecho un conjunto de debates sobre la corrupción del sistema de salud. Apesta la podredumbre que se mueve allí. Donde uno pone el dedo sale pus. Esa es una realidad que está allí. Y la impunidad es casi total. Casi total. Logramos, por ejemplo, que la Contraloría sancionara a Saludcop con 1.4 billones de pesos. Pues la plata esa también se la robaron, porque nunca la pagaron a pesar de la condena de la Contraloría. Sobre esto yo he publicado muchas cosas. Entonces, la corrupción de Café Salud, la corrupción de Saludcop, la corrupción de Medimás, eso es una cosa bochornosa, y ahí siguen haciendo lo que se les da la gana en ese sistema. Bueno, otro debate que yo hice, agroingreso seguro, ahí está el ministro de Agricultura de esos días en la cárcel, porque ahí hubo un proceso de corrupción también, que lo demostré con todas las... Reficar, un negocio de Ecopetrol. Debía costar 4.000 millones de dólares esa refinería, y costó 8.000 millones de dólares, el doble, porque cogieron todas las cosas y las armaron, y seguramente me voy a referir a esto más adelante, para facilitar el robo, porque en Colombia la corrupción es tanta que en Colombia ya existe corrupción legal. O sea, no es que le hagan trampa a la ley, sino que la ley ya contiene la trampa para facilitarle a los pillos que se roben el patrimonio nacional. El caso de Electricaribe es bochornoso. También todo lo que ha pasado allí, 17 años de una transnacional, haciendo lo que se le dio la gana, Y probablemente, bueno, y me falta mencionar otro, el carrusel de los colegios, de eso casi no se habló. Yo alcancé a hablar de eso. Se embalataron cerca del 70% de 2,5 billones de pesos de la educación de los niños, de los niños y de las niñas de los sectores populares colombianos, y a eso le echaron tierra, el tapen, y ya nadie habla de eso. Vinculados ahí también los pillos de Odebrecht. Los pillos de Odebrecht también estuvieron vinculados en eso, y no pasa nada, porque lo más grave de la corrupción es que en Colombia no pasa nada. Robar en Colombia es una ganga. O sea, al que lo cogen casi es por pendejo,
porque los delincuentes más poderosos han gozado casi todo el tiempo de toda la impunidad. Detengámonos un poquito en el caso de Odebrecht. Este vale la pena mirarlo porque este es bochornoso. Sobre eso yo hice 4 debates en el Senado de la República. 4 debates, y de pronto va a ser el 5º, en medio de la podredumbre en la que hemos asistido. Bueno, ¿cuál es la historia de Odebrecht? Que tiene fama en el mundo porque fue cogida con las manos en la masa robando en Brasil, en Perú, en Panamá, en todas partes. Y en Colombia fue uno de los casos peores. Esa es una empresa, una transnacional brasileña, que eran tan corruptos esos tipos, de propiedad de un señor Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, que eran tan corruptos que tenían una oficina dentro de la transnacional que su oficio era organizar cómo se robaban la plata. No voy a decir que todos los trabajadores de Odebrecht tampoco, no estoy diciendo eso, pero la cúpula sí estaba metida en eso. ¿Y cuál era el modus operandi? Era llegar a los países, asociarse con pillos criollos, sobornar presidentes de la República para conseguir contratos. O sea, darle plata al alto poder público de los países para que les otorgaran contratos de obras de infraestructura. De eso se trataba, unos delincuentes pues bravos. Y ojo con esto, cuando yo digo que sobornaban, no es que ellos perdieran esa plata en su bolsillo, no, ellos metían su plata como una inversión y después la sacaban en robo. Y eso al final se volvía, por ejemplo, peajes más caros en el caso del que estamos hablando. Bueno, hay denuncias que dicen que le entró plata de Odebrecht a 3 campañas presidenciales. A la de Juan Manuel Santos del 2010, a la de Juan Manuel Santos del 2014 y en la del 2014 también a la de Oscar Iván Zuluaga. Lo que pasa es que las investigaciones nunca fueron al fondo, pero ahí están las denuncias y son clarísimas. Eso se movió una plata supremamente grande ahí. Es más, hay un viceministro de transporte en esos días del gobierno de Álvaro Uribe que terminó confesando su corrupción y reconoció haber recibido $6,5 millones de estos pillos de Odebrecht. Y sin embargo, esto que reventó durísimo, porque se supo en el mundo entero, ya con pruebas de sobra, en diciembre del 2016, ya llevamos 4 años, y tengo que decir que a pesar de mi inmenso esfuerzo y de otros muchos colombianos, ¿sí? María Jimena Duzán, Cecilia Orozco, Daniel Coronel, otros, el inmenso esfuerzo que hemos hecho, la verdad es que la impunidad va ganando. Va ganando la impunidad. Va ganando la impunidad por la simple razón de que aquí cogieron a 2 o 3 congresistas de menor nivel, porque ellos no eran los que definían las cosas. Hay un empleado del Grupo Aval, el Grupo Aval era el socio de Odebrecht en todas estas cosas, que lo condenaron a 11 años de cárcel, pero es obvio que ese señor no podía ser el que estaba pagando de su bolsillo, eso lo entiende cualquiera. Sin embargo, pero eso es lo que nos intentan decir, y la impunidad está saliendo triunfante. Otro caso en el que las cosas no se aclaran como se deberían haber aclarado. Y en muy buena medida no se aclaran porque esta es una historia que si no fuera verdad uno pensaría que es mentira. Es que el fiscal encargado de hacer este asunto, el doctor Néstor Humberto Martínez, fue un fiscal que llega a la fiscalía después de venir de hacer contratos de importancia tanto con el Grupo Aval como con Odebrecht. Él fue contratista de Odebrecht y del Grupo Aval en todos estos asuntos, antes de ser fiscal, y después llega como fiscal. Duramos meses y meses y meses diciéndole, señor, declárese impedido, usted no puede actuar en eso, no se mete en ese asunto, permita que un fiscal ad hoc sea el que actúe, el que investiga. Esto es una desvergüenza que usted se quede ahí manejando eso cuando la plata de Odebrecht y del Grupo Aval le suena en sus bolsillos por estos negocios, porque usted fue abogado de esas empresas antes de que estallara este escándalo y antes de ser fiscal. Eso genera impedimento en cualquier parte del mundo, pero aquí no. Los mismos con las mismas, o sea, los que han mandado en Colombia se encargaron de protegerlo y de dejarlo atornillado, pero la cosa es más grave. Es que Néstor Humberto Martínez sabía a ciencia cierta de la corrupción de Odebrecht en Colombia desde el 2015.
Él fue el que escribió como abogado un acuerdo de transacción que hicieron entre el Grupo Aval y Odebrecht para tapar esa corrupción. Eso está perfectamente establecido. Lo explicó el superintendente de Industria y Comercio en estos días. O sea que cuando él hace su campaña para que lo elijan fiscal, él sabía, tenía que saber, es que no hay que ser bobo, tenía que saber que lo más seguro es que el escándalo de Odebrecht le llegara a la fiscalía, como efectivamente sucedió, porque ya para el 2016, cuando a Néstor Humberto Martínez lo eligen fiscal, el señor Marcelo Odebrecht ya llevaba más de un año en la cárcel por ladrón en Brasil, y ya se sabía que estaba cantando y que todas las cosas se iban a conocer. Y cuando el doctor Martínez va a la Corte Suprema de Justicia en el proceso de que lo nombren fiscal, se hace el loco y no dice nada. Si él le hubiera dicho a la Corte Suprema de Justicia que él había sido abogado de ese proceso, pues seguro que no lo nombran, que lo iban a nombrar. Si para ese momento ya se sabía todo lo que estaba pasando y se sabía que Odebrecht había actuado en Colombia, y aun cuando no habían estallado las cosas en Estados Unidos, era más o menos obvio que se habían robado en todas partes, pues también habían robado aquí, como efectivamente sucedió. Entonces, no nos sorprendamos de que estas cosas no lleguen a ninguna parte y que hoy la impunidad sea lo que predomine, como si no pasara nada. Y en estos días quiero detenerme sobre esto, porque estos detalles son importantes. Hubo un hecho escandaloso. La Superintendencia de Industria y Comercio, en uno de los procesos, yo les quiero dar este dato, aquí ha habido 4 fallos de autoridad judicial contra Odebrecht y contra el Grupo Aval. Miren, yo se los describo. Uno de la Superintendencia de Industria y Comercio, otro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿sí? Y otro de un tribunal de arbitramiento que tuvo que ver con este asunto, y ha habido fallos de los jueces también. Un alto funcionario del Grupo Aval está en la cárcel pagando 12 años de cárcel. O sea, en todos los procesos legales que ha habido, han sancionado tanto a Odebrecht como al Grupo Aval. Esa es la triste realidad. Bueno, el último fallo fue de hace nada, al final del año pasado. Del final del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo terminó ese fallo? Esa decisión, una decisión condenatoria. Condenó a 2 empresas de Odebrecht, que son parte de este asunto, y a 2 empresas del Grupo Aval, Corficolombiana y Episol, las condenó a pagar 474.000 millones de pesos. Hágame el favor, 474.000 millones de pesos. De esos 162.000 millones a Episol y a Corficolombiana, que son empresas del Grupo Aval. El Grupo Aval es como un gran poder que controla una serie de empresas. Estas empresas las definen como controladas por el Grupo Aval. Bueno, y increíble pero cierto, el Grupo Aval y los medios de comunicación salieron a celebrar como un triunfo del Grupo Aval esa decisión. O sea, son los únicos a los que los condenan con 162.000 millones de pesos de multa y dicen que les fue muy bien, que les fue perfecto. Pero ¿dónde está el secreto que dicen que les fue perfecto? Es que no solo se estaban investigando esas empresas, sino que se estaba investigando nada menos que a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo. A él en persona lo estaban investigando por violaciones a la ley gravísimas, por haber estado incurso en todos estos sobornos y en todo este tipo de cosas. No tengo tiempo de detallarlo, pero para que ustedes miren cómo está el asunto. Y estaban investigando al propio Grupo Aval. O sea, no solo a estas 2 empresas, sino al propio Grupo Aval. Entonces, al final, salen a proclamar que tanto Sarmiento Gutiérrez como el Grupo Aval habían sido exonerados. Entonces proclamaron la inocencia, vencimos, nos exoneraron, no somos responsables de nada. Pues mentira, porque no los exoneraron, sino que la Superintendencia de Industria y Comercio precluyó. ¿Precluyó qué quiere decir? Que por vencimiento de términos no hubo un fallo. Pero eso cualquier estudiante de Derecho del primer semestre sabe que eso no es equivalente a una exoneración ni a una absolución, no. O sea, lo salvó la campana. Si el proceso hubiera sido anterior, habían podido terminar condenados. Lo que pasa es que esos son procesos que terminan precluyendo con el paso de los años. Sin embargo, no lo presentaron como la gran prueba reina de que los habían exonerado. Así lo dijeron los medios de comunicación, falsificando la información.
Bueno, y últimamente pasó una cosa en la que me quiero detener porque es extremadamente grave sobre esto. Ustedes de pronto han oído hablar de un señor que se llama Luis Gustavo Moreno. Acaban de traerlo de Estados Unidos, donde pagó varios años de cárcel por delitos, por actividades criminales, delitos graves. No tengo tiempo para entrar en detalles. Ese Luis Gustavo Moreno termina vinculado a otro escándalo muy grave de corrupción que se conoce con el nombre del Cartel de la Toga. Una asociación criminal entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia con este fiscal anticorrupción que se llamaba, era como un jefe de fiscales, para extorsionar acusados. Entonces ellos vendían absoluciones o hacían condenas dependiendo de lo que les pagaran en esa operación. Eso se llama el escándalo del Cartel de la Toga, el escándalo del Cartel de la Toga, que está en trámite, porque la condena que pagó en Estados Unidos es por un caso parecido, pero en cierto sentido diferente. Entonces Luis Gustavo Moreno ya está aquí y María Jimena Duzán lo entrevistó. Este es un asunto que es casi increíble, pero esto que voy a contar, pues están todas las pruebas. María Jimena Duzán lo entrevistó y entonces ella le dice en la entrevista: usted me dijo que a usted lo nombraron para hacer favores. O sea, él era como el tercero a bordo de la fiscalía. Él tenía al mando un montón de fiscales, particularmente de negocios de transnacionales. Sí. Entonces ella le dice: usted me dijo que a usted lo nombraron para hacer favores. Y entonces Luis Gustavo Moreno dice: para ser mandados. Sí, para ser mandados como fiscal. ¿Pero qué tipo de mandados?, le pregunta a María Jimena Duzán. Entonces él dice: sicariato judicial, o sea, actuar como sicario judicial, para hacer chaleco antibalas de unos, o sea, proteger a unos, y para joder a otros, o sea, para absolver culpables y condenar inocentes. Esto es lo más tenebroso que yo he oído. Sicariato judicial. Y agrega: y eso no era a espaldas de Néstor Humberto Martínez. María Jimena, esto era con línea de Néstor Humberto, desde luego. Claro, esto tendrán que esclarecerlo los jueces. Yo no soy juez de la República. Esas son decisiones que ellos tienen que tomar, pero esto sí es de una gravedad inaudita lo que está diciendo. Lo que está diciendo Luis Gustavo Moreno. No sé si cuenta con más detalles. Dice: el caso de Brecht llegó en diciembre de 2016. Me llamó el fiscal Martínez, dice esto, y me dijo: conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y él explica, no lo voy a leer todo. Él dice: entonces eran fiscales que hacían lo que yo les dijera, tuviera o no razón, y lo ilustra con este ejemplo. Uno les dice: vayan y capturen al Papa por cualquier cosa, y van y lo capturan. Los fiscales, esos sicarios que está contando Moreno. O se les dice: dejen en libertad a Mancuso, y van y dejan en libertad a Mancuso. Esta es la acusación. Ahora, ¿cuál es parte del problema? Que como esto ocurre en el tiempo en que el fiscal Martínez, que es el acusado de este hecho gravísimo, era fiscal en Colombia, las leyes, porque es que aquí la trampa viene desde la ley, los juzgan, que es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es un organismo especializado en impunidad, porque eso no actúa realmente en justicia, sino en política. Entonces, como el señor Martínez es un protegido de todos los grandes poderes de Colombia, pues muy seguramente esta investigación no se va a hacer con el rigor y con la seriedad que se debería hacer. Ese es un problema que tenemos los colombianos. Entonces, aquí hay unos poderosos que no hay ni quien los investigue ni siquiera, o que son unas investigaciones que nada se parecen a la justicia. Bueno, este es el tipo del país en el que estamos. Estas son las cosas que están sucediendo en esto. Bueno, y últimamente ha aparecido un hecho nuevo, que en un país tan corrupto como este es extremadamente peligroso, que es que se están inventando el cuento de que es que el Estado puede gastarse la plata de los colombianos en secreto. El escándalo más reciente es el de las vacunas. No hemos podido que nos digan. Plata del Estado. Y el gobierno nacional, como si fuera plata del bolsillo del presidente Duque, va y se la gasta con unas transnacionales que tienen 1000 escándalos de corrupción y que están abusando de su poder económico y de las desgracias de los colombianos con la pandemia para hacer lo que se les dé la gana con los precios de las vacunas. Pero este no es el único caso. En marzo del año pasado, yo hice un debate en la Comisión Quinta del Senado
donde expliqué cómo el Estado colombiano había invertido 8,5 billones de pesos en la enajenación, en la venta de Electricaribe, y que no me habían querido decir cuánto habían pagado los compradores por Electricaribe. Bueno, voy para un año diciendo, oiga, digan cuánto pagaron, porque ahí hay 8,5 billones de pesos de recursos públicos comprometidos, y todas, el 100% de las decisiones fueron decisiones de funcionarios públicos. El propio Consejo de Ministros encabezado por el presidente Duque fue el que dijo, esta operación es secreta, no vamos a decir en cuánto se vendió Electricaribe, donde hay, repito, 8,5 billones de recursos públicos comprometidos, y algunos de los compradores es pues del mismo grupo político, de un poderosísimo político colombiano que es parte del gobierno de Iván Duque. Entonces, cuando yo le planteé esto a la ministra de Minas en la comisión quita, me dijo, no, senador, es que eso no se puede decir porque se dañaría el negocio no se ha finiquitado, entonces por eso es que es importante mantener eso en confidencial, esa cosa. Bueno, el negocio ya se finiquitó hace mucho rato, ya se terminó, ya estos otros están haciendo lo que se les da la gana y esta es la hora en que sigue siendo secreto. Esto es nuevo en la vida del país. O sea, este secretismo descarado con el que están actuando. Y ojo con esto, que hay que tenerlo en cuenta, porque es que aquí nos dicen, no, es que eso no importa, que sea secreto no importa. No, sí importa. Yo no voy a decir que todo secreto implique un acto de corrupción. Hay actividades de las personas que son confidenciales, son privadas, no tienen por qué contarlas, pero no son delitos. Pero también digo otra cosa, no hay delito, no hay crimen, no hay corrupción que no incluya el secreto. Es lo primero que hacen los bandidos, ponerse de acuerdo en que no cuentan. Entonces, que no nos vengan a decir que esto no importa, no, pero esto es un asunto menor que no vale la pena nada. En un país tan corrupto como este, el secretismo es una puerta abierta a todo tipo de corruptelas, cada uno de corruptelas. Lo otro que quiero mencionar es esto para que se entienda de qué estamos hablando. No hay corrupción pública sin compinche privado. No hay. No es posible. Siempre hay un compinche privado en toda corrupción pública. O sea que los que dicen, no, es que los funcionarios públicos y los políticos son corruptos, pueden tener razón en muchas proporciones, pero no son solo ellos. Son con los compinches en la empresa privada. Lamentable tenerlo que decir así, pero así es. Ahora, también preciso, no estoy diciendo que cada servidor público sea un corrupto, ni cada político sea un corrupto, ni cada negociante privado sea un corrupto, empresario, lo que sea, ¿no? Pero sí la corrupción es eso. El otro punto en el que quiero detenerme es esto. Esto es bien importante en este debate. Estamos ante una corrupción, la de Colombia, que es una corrupción de manzanas podridas, de ovejas descarriadas, o estamos en un sistema de corrupción. Son dos cosas completamente distintas. No hay organización de los seres humanos, ni en Colombia ni en ningún sitio del mundo, que pueda estar absolutamente segura de no tener incidentes de corrupción adentro. Organizaciones políticas, gubernamentales, religiosas, deportivas, lo que ustedes quieran. Puede suceder que haya criminales adentro. Eso es, digamos, parte de la naturaleza de los seres humanos, ese tipo. Pero también es verdad que hay organizaciones que son organizaciones de delincuentes. O sea, no es lo mismo entonces la corrupción de las manzanas podridas o de las ovejas descarriadas que la corrupción del sistema, sistémica. Lo ilustro de esta manera. No es lo mismo que haya un pillo en una familia a que sea una familia de pillos. Son dos cosas distintas. En cualquier familia puede haber un pillo, pero no todas las familias son familias de pillos. En cualquier organización puede haber un pillo, pero también hay organizaciones de pillos, ¿no? Organizaciones delictivas. Voy a citar a dos exministros de Estado que dicen que la corrupción en Colombia no es de manzanas podridas y de ovejas descarriadas, sino que es de un sistema de corrupción. Fernando Cepeda fue ministro del Interior, o sea, personas que, digamos, conocen el poder y tienen 1000 noticias e informaciones, saben cosas, dice Fernando Cepeda. No hay corrupción. Lo que hay en Colombia es evidente, es crimen organizado para apropiarse de los recursos públicos o del sector empresarial o donde quieran. Es eso, pero es crimen organizado. Palabras mayores.
Dice Rudolf Gómez, otro exministro, que también pues tiene por qué saber mil historias de las cosas que pasan en Colombia. Dice, el problema no es la corrupción, es el sistema político que la ha engendrado y la hace perdurar. El sistema político que la ha engendrado, es decir, que la ha parido, que la ha creado, un sistema político, y la hace perdurar, dijo Rudolf Gómez. ¿Dónde está el origen de esta corrupción? ¿Dónde está el origen de esta corrupción? ¿Cómo funciona el asunto? Otro ministro explica que esto fue una cosa que se creó desde los días del Frente Nacional. Aquí tengo la cita. No la voy a leer para no alargarme. ¿Y él qué es lo que dice? No, aquí hubo, cuando se creó el Frente Nacional, eso fue un suceso de hace como 50 años, hubo un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, mediante el cual los jefes políticos de esos partidos gobernaban en beneficio de unos ciertos grandes negocios y un modelo económico general que enriquecía a unos cuantos, particularmente intereses extranjeros, y a ellos entonces les daban el derecho del clientelismo, la politiquería, la mermelada que hoy llamamos. O sea, el clientelismo es el nombre que le dan, sobre lo que me voy a detener en un momento también. Y dice Rudolf Gómez también, miren esto que él lo explica con detalle, dice el clientelismo. O sea, el clientelismo está en la base de todas las corrupciones, que es corromper al Estado, a los funcionarios públicos, manejar el Estado como si fuera la hacienda personal. El clientelismo ha sido una decisión consciente de las élites, o sea, de los que mandan allá en la cúpula, y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. O sea, así es como nos derrotan, porque utilizan ese poder contra los adversarios políticos. Y termina con esto. El clientelismo puede verse como una forma deliberada de extraer recursos públicos para la élite y sus colaboradores. O sea, es un acuerdo entre la clase política colombiana, los mismos con las mismas, para servirle a unos determinados intereses económicos. Y como vamos a ver, lo peor no es que les sirvan a unos determinados intereses económicos, que son intereses económicos contra el país, contra el empleo, contra la generación de riqueza, contra el verdadero progreso de Colombia. Y esto explica por qué Colombia es un país con un capitalismo tan subdesarrollado, tan atrasado como el que estamos padeciendo. Esto tiene muchas formas, lo llaman mermelada, corrupción. ¿Es el uso de qué? Si quiere un puesto, tiene que votar por mí. Si quiere que le haga un puente a su vereda, señor campesino, tiene que votar por mí. Sí, bueno, todo lo que conocemos de cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Cada vez más corrupto. Esto empezó por el clientelismo que le dan un tamal a un campesino, pero esto se ha ido sofisticando. Bueno, ya se compran los votos comprados con plata. Ahí está el escándalo de doña Dida Merlano en Barranquilla, en asocio con el presidente del Senado, el doctor Arturo Char, que compraban los votos a punta de plata y así ganaron las elecciones. Pero como estamos en Colombia, entonces el señor es el presidente del Senado y el proceso no camina, y ella, que era una segundona en este asunto, sí está condenada a cárcel. El chivo expiatorio, porque su origen social y económico no era el de la élite. Entonces, cuando hubo que fulminarla, la fulminaron y se acabó el asunto. Pero los demás siguen ahí tan campantes como si nada pudiera pasar. Ahora, esto es cada vez peor porque, claro, el país está muy mal en economía, pero 50 millones de habitantes generan riqueza y entonces cada vez los negocios son mayores y la corrupción es peor, y cada vez más las elecciones es a punta de plata y plata y plata y plata y plata. Esa es la triste realidad. Es la triste realidad. Y esos es a los que llamamos los mismos con las mismas, como los llamaba Gaitán ya en 1940, porque estos son fenómenos que vienen de atrás. Ahora, esto en los últimos años, del 90 para acá sobre todo, ha sufrido un agravamiento muy grande, porque es que el mundo corrupto no es solo corrupto en Colombia, eso también hay que decir. Hay países más o menos corruptos, no todos son iguales. Pero acabamos de vivir un ejemplo escalofriante. O sea, un ultracorrupto como el señor Donald Trump fue presidente de Estados Unidos y casi vuelve a ganar las elecciones, y en el mundo entero tiene adeptos o adictos. Y fíjese lo que estoy diciendo, el problema con Trump no es que tenga unas ideas retardatarias en economía y en política y en relaciones sociales. No, es que es un corrupto hasta la médula, un tramposo, un mentiroso. Y en Colombia hay quienes lo defienden. Esto es inaudito.
Inaudito. O sea, aquí las formas no importan. La democracia es un problema de las formas, no se nos olvide cómo son las cosas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces hay un banquero norteamericano muy importante, un financista, que se llama George Soros, que miren lo que ha dicho. Dice, los mercados financieros, o sea, los grandes negocios de la economía, no son inmorales, son amorales. O sea, no es que tengan una mala moral, sino que no tienen moral. Hágame el favor, el peligro. La moralidad puede llegar a ser un estorbo, o sea, ser honrado, ser decente, se convierte en un estorbo. Les va mejor a los que están libres de todo escrúpulo moral. O sea, el premio a los inescrupulosos es que les va mejor. Los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Háganme el favor. Ese es el mundo en el que estamos. O sea, los poco escrupulosos aparecen en la cumbre. Los que son capaces de robarse las elecciones se ganan las elecciones. Esas. Pero esto también ha ido sufriendo un proceso de degeneramiento que es casi increíble. Cuando yo lo descubrí o lo entendí, al principio no lo podía creer. Y es que ya está habiendo en el mundo corrupción que es legal. O sea, siempre se ha asociado corrupción con ilegalidad. Corrupción con ilegalidad. Pero en el refinamiento de esta corrupción tan profunda ha aparecido la corrupción legal. Esto parece un absurdo, pero lo explico para que se entienda. Lo que predominó en la historia de la humanidad en muy buena medida, y ese fue un aforismo que heredamos de los españoles, es hecha la ley, hecha la trampa. O sea, la trampa consiste en violar la ley, en la ilegalidad. Y usted corre el riesgo de que si lo cogen va a dar a la cárcel. Y ese es un tipo de delito que sigue ocurriendo. ¿Qué es lo nuevo en todo caso? Es que primero diseñan la trampa y después hacen la ley. Primero diseñan la trampa y después hacen la ley. Luego termina habiendo corrupción legal. Eso fue lo que intentaron hacer en el caso de Agroingreso Seguro. Yo eso lo expliqué en detalle. Eso fue lo que intentaron hacer. Lo que pasa es que se confundieron y no les salió la cosa como la querían hacer con todo detalle, pero inicialmente eso estaba diseñado para que pareciera legal. Eso fue de frente como lo hicieron. Yo lo expliqué en el debate. Ahí están las transcripciones y está el debate, pues el video del debate. Esto es tan cierto lo que está pasando que ya no se está definiendo la corrupción por la ilegalidad, sino por el fin corrupto que se persigue. Entonces, por ejemplo, Transparencia Internacional, que tiene que ver con estas cosas, pero parecido dice el Banco Mundial, dice que corrupción es el abuso del poder para el beneficio propio. Dice que no dice que sea ilegal. O sea, dice, es el abuso del poder para el beneficio propio. Voy a poner un ejemplo porque esto a ratos no es fácil de entender. Por ejemplo, hay una corrupción en Colombia que es muy famosa, que da mucha plata. Se llama el volteo de tierras. Eso ya tiene nombre. Ha habido muchos escándalos sobre esto. Es que cogen un predio que es rural y lo vuelven urbano. Entonces, claro, un predio que valía, por decir alguna cosa, a mil, pues al volverlo urbano queda valiendo 100 o 1000 o 10.000 veces más. Eso son utilidades fabulosas. ¿En qué consiste cómo es el modus operandi? Un propietario del suelo corrupto se asocia con un alcalde corrupto y con unos alcaldes corruptos y le cambian el uso del suelo. Un uso que era rural lo vuelven urbano. Eso no necesariamente es corrupto, porque puede haber cambios de usos del suelo que sea lo que les convengan a la comunidad y entonces no hay corrupción. Pero también es cierto que hay de esos cambios del uso del suelo que son operaciones de bandidos. Un propietario del suelo bandido con un alcalde bandido y unos concejales bandidos y cambian los usos del suelo. Pero eso, ¿qué es lo que sucede? Que aparece como legal la operación y demostrar la ilegalidad es dificilísimo. Porque lo cierto es que hicieron el trámite en el Consejo Municipal de aprobar todas las cosas. Aquí se aprobó en beneficio de los banqueros que financiaron a Odebrecht una ley entera. Fuimos unos muy poquitos los senadores y los congresistas que nos opusimos, la ley 1882.
que fue una ley mediante la cual intentaron, y falta ver si como en el camino no lo logran, poner al Estado colombiano a pagar la plata que les robaron a los bancos los de derecha. Y el Grupo Aval, pues la sociedad de la Ruta del Sol. Nos lo iban a cobrar a los colombianos. 1.6 billones de pesos nos intentaron sacar. Ese fue un escándalo. Yo le hice un debate a la ministra del Transporte y a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, sobre esto, porque lo intentaron hacer. Y la ley la aprobaron y está aprobada y está vigente. Es una ley que dice que en ciertos negocios como esos, si el contratista no le paga a los banqueros, entonces pagamos los colombianos, háganme el favor. Y en esa ley, el Grupo Aval se iba a ganar una fortuna, porque el Grupo Aval, los bancos del Grupo Aval eran los financistas de todo este escándalo de corrupción de lo que hemos hablado. Ahora, podría yo hablar mucho más de esto, peajes falsos, bueno, eso pasa de todo está pasando en Colombia, pero me quiero detener sobre este aspecto. O quiero primero ampliar este aspecto. Una de las cosas más perturbadoras, a mi juicio más graves que está sucediendo en Colombia, y estoy seguro que tiene un fondo grande de corrupción, es que cada vez más en las normas de la contratación pública se le entregan áreas a la contratación privada. Ustedes, por ejemplo, miran todos los decretos que sacó Duque sobre la pandemia. En todos, en el de las vacunas, dice precisamente, serán negocios que se harán con normas de contratación privada, no con normas de contratación pública, sino privada. Esto es de lo peor que puede estar sucediendo, lo explico un poco. Eso se los enseñan a los muchachos en las facultades de Derecho. La contratación pública y la privada son completamente diferentes. Si usted a la contratación pública no le pone unos controles muy bien puestos, el robo es inexorable. Lo explico de esta manera, y eso está en las escuelas de derecho, se los enseña a los muchachos. Son dos formas de contratación muy distintas. La contratación privada es muy laxa, no tiene muchas normas, porque la explicación es muy simple. Si yo soy un privado y voy a hacer un negocio con otro privado, pues es bien difícil que el uno robe al otro, porque cada uno defiende su plata como un perro defendiendo su hueso. O sea, no tienen cómo asociarse el uno y el otro para robarse, porque es la plata del uno y del otro. Pero ¿qué es lo que pasa en la contratación pública? Es que la plata no es ni del burócrata, ni del empleado público, ni del privado que hace negocios con esa entidad pública. Entonces es muy fácil que en la primera o en la segunda reunión se piquen los ojos el funcionario público y el hombre de negocios de la empresa privada y se pongan de acuerdo para robar al Estado. Cosa que es prácticamente imposible que suceda en negocios entre privados, repito, porque el uno no deja robar al otro, obvio. ¿Sí? O sea, la primera cosa que hace un dueño de una empresa es montar todo un sistema de vigilancia para que el gerente no le robe, o los gerentes o los funcionarios no le roben la empresa. Eso es ABC del funcionamiento de la sociedad. Tienen que montarlo, si no se meten en líos, pero entre dos empresas se vigilan mutuamente. Bueno, en nuestros servidores públicos, en el servicio público la cosa es distinta. Entonces las normas son más fuertes. ¿Sí? Entonces cuando usted establece que se cambia la contratación pública a privada, pues usted lo que hace es facilitar que se roben la plata, porque hay menos controles. El gasto público es lleno de controles, Contraloría, Auditoría, Procuraduría, toda una serie de controles, y en todo el mundo es así. Y aquí cada vez más normas de contratación privada para el gasto público, Esto es de una gravedad inaudita. Entonces a uno los neoliberales le dicen, y los vivos, ¿no? Porque hay unos que son simples vivos y se disfrazan de teóricos del neoliberalismo, esa basura teórica neoliberal. No, lo que pasa, me decía a mí un senador, me decía, no, senador, lo que pasa es que esa es la eficiencia de la actividad privada. Entonces yo le decía, y se los digo a ustedes, ¿no se supone que la primera norma de la eficiencia es que no se roben la plata? ¿Cómo puede ser eficiente un gasto público en el que se roban la plata? Eso es la negación. Una cosa niega la otra. O sea, lo primero que tiene que haber en gasto público es que no se roben la plata y después otras muchas cosas. Es más, un buen propietario de una empresa lo primero que hace es montar un sistema de auditoría de la empresa para que dentro de la empresa no le roben la plata. Obvio. Se cae de su peso.
Yo no voy a decir que cada servidor público sea un pillo, ni que cada persona de la empresa privada sea un pillo, no estoy diciendo eso, pero el mundo es como es. Y entonces las precauciones hay que tomar. Ahora, ¿qué es lo peor? Y ya con esto voy a terminar, de la corrupción en Colombia. La peor de la corrupción es la corrupción política. ¿Por qué? Porque se supone que en democracia lo que vigila a los malos gobernantes es que en la elección siguiente la gente no los reelige. Al corrupto, o al que no entiende, al desenfocado, al perezoso, etcétera, ¿cierto? Lo que sucede en democracia, es la teoría democrática, es que hay elecciones y entonces usted, si no gobierna bien, pues pierde la elección. Entonces está presionado a gobernar bien. Pero como aquí las elecciones en buena medida se las roban. Sí, se las roban o con clientelismo, o comprándose los votos, o haciendo fraude en la urna. Aquí hubo un procurador que dijo que en Colombia se robaban las elecciones antes de votar, a la hora de votar y después de votar. No todas. Yo no voy a decir que todos los votos en Colombia sean corruptos, pero es que usted no tiene que tenerlos todos para ganar. Usted con el 51% gana. Entonces, cada vez en el mundo de la corrupción política eso se entiende más. Dice, a mí qué me importa que el 49% sepa que yo soy un pillo, ¿sí? O no me alcahueteé, si a mí para ganar me sirve ese el 51%, no necesito nada más. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? En los países desarrollados donde no hay clientelismo también hay corrupción. Pero, de todos modos, esos son países que han desarrollado sus economías. Porque son países que no toleran desempleos como los de aquí, pobrezas como las de aquí. Y aquí, ¿qué es lo que ha terminado sucediendo? Que a la gente, mediante estos sistemas de corrupción y clientelismo, a la gente las ponen a votar por sus verdugos. Pongo mucho este ejemplo. ¿Cómo explicar que en los departamentos que son muy agrarios, cómo explicar que la gente elija y relija a los que están dedicados a destruir el agro nacional? ¿Cómo explicar que un campesino, un jornalero, un indígena, un empresario del mundo rural vote y vote desde hace 30 años por los mismos que desde hace 30 años están destruyendo al agro, entregándole el mercado nacional a la producción extranjera? ¿Eso cómo se explica? Claro, hay mentiras y los engañan y se meten cuentos, etcétera, pero lo principal es que el clientelismo es el que define, negando la esencia misma de una lógica democrática. Eso es lo que termina sucediendo, esa es la realidad de este asunto. O sea, la corrupción da hasta para perpetuarse en el poder. A este país lo están gobernando hace por lo menos medio siglo más las mismas familias, los mismos corpos. Y esto es a punta de plata. Ustedes se aterrarían si uno tuviera todo el tiempo para explicar todo cómo es esta cosa. Es plata y plata y plata y plata para ganar las elecciones y poder gobernar contra la gente. Porque la extorsionan. Entonces aquí, familias en acción, ¿cuánta plata reparten eso? Plata inmensa, pero eso es para arriar electores a las urnas. Que es que a los ancianos no sé qué también les dan unos pesos para la misma cosa. Que es que los guardabosques, todo eso son instrumentos de corrupción política para arriar a la gente a votar. ¿Por quién? Por sus verdugos, por la gente que no gobierna en beneficio del progreso nacional. Esa es la triste historia. Y eso es lo que explica por qué Colombia es un país tan subdesarrollado, como lo expliqué al principio de esta intervención. Bueno, concluyo diciendo, ¿cuál es mi propuesta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero que hay que entender que hay que hacer es que si se elige a los mismos, pues seguirá pasando lo mismo. Eso se cae de su peso. Si usted quiere un resultado diferente, pues haga cosas diferentes. Entonces aquí la primera decisión que hay que tomar es, bueno, ¿van a seguir religiendo o vamos a reelegir o van a reelegir al doctor Duque en cuerpo ajeno? Otro dedazo para otro Iván Duque, otro más. Increíble, ¿no? Pero bueno, ese es el riesgo, es el peligro en el que estamos. ¿Para qué? Para seguir haciendo esto. Bueno, además de que echan cuentos y cosas, pero este es, digamos, el propósito principal. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues lo primero que aquí hay que hacer es que los colombianos entiendan esto y no sigan religiendo a los mismos con las mismas, o seguirá pasando lo mismo. Ahora, ¿dónde está el cambio central sin el cual no hay arreglo a este problema de corrupción? Hay que poner en la jefatura del Estado a un presidente, a un jefe de Estado, que tenga la honradez suficiente, o sea, plena, y el carácter
y el carácter suficiente para enfrentar esto. Eso es lo primero. Y que se rodee de gente honrada y con carácter, que no se acobarde ante las dificultades, que no sirva de alcahueta, de pusilánime, porque aquí también parte de la corrupción es que hay gente que ve la corrupción y se hace la pendeja, para no meterse al lío. No, yo, doctor, yo mejor no me meto en líos. Y que saben exactamente cómo es la cosa, o que están pescando en su puestico y en su cosita. Entonces, lo primero es eso: jefe de Estado, honrado, pulcro y con carácter y valor civil para proceder como hay que proceder, y rodearse de la gente que hay que rodearse. Y en segundo término, muy importante también, hay que hacer una serie de ajustes legales, de modificaciones normativas, porque ya hemos visto que han ido metiendo la corrupción entre las normas. Y claro, tiene que ser un jefe de Estado que se rodee en lo que llaman las CIAs, en los cuerpos de control, de gente que llegue a la lucha, porque la corrupción se ha irrigado por todo el aparato estatal colombiano, por todas partes. No voy a decir que cada servidor público, repito, sea un pillo, pero sí digo que esto está lleno de pillos. Bueno, y hay que cambiar las normas, por supuesto que hay que cambiar las normas, pero ojo, lo principal no es cambiar las normas, lo principal es cambiar a las personas. Porque si usted, voy a hacer una caricatura, si usted resucita a Pablo Escobar y lo pone de presidente, pues no hay ninguna norma que sea capaz de controlar a un bandidazo como ese. Entonces aquí lo primero es poner gente que va a actuar correctamente y al mismo tiempo hacer una serie de modificaciones normativas legales que le den poder y le den fuerza a esa actuación. Si esto no se logra, pues aquí vamos a seguir en las mismas circunstancias. Una batalla dificilísima, yo sé que es una batalla dificilísima, pero es la batalla que hay que librar. Y que en el caso específico mío estamos montando una inmensa coalición con gente de distintos orígenes. Pero esa coalición tendrá que tener entre sus propuestas programáticas una cosa en este sentido súper clara. Porque no es posible arreglar los problemas nacionales en el océano de la corrupción en que está en Colombia. Primero, por el daño que el robo le hace a los recursos públicos, pero segundo, por lo que ya expliqué. Es que así es como pueden gobernar contra la gente, contra la industria, contra el agro, contra la salud, contra la educación, contra el ambiente, contra todas las cosas positivas que hay que defender. Pueden gobernar en contra mal porque se tiene el sistema de reelección asegurado por la vía de la corrupción política, del fraude electoral, de todas las formas de corrupción a las que estamos asistiendo y las que estamos viendo. Bueno, entonces también les digo esto a quienes han tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche. Aquí el problema es un problema de todos. O sea, porque aquí hay unos que nos estamos dando esta pela y dando esta batalla. Pero si al final ustedes, los colombianos, no se deciden a votar correctamente, pues esto no podrá cambiar. No podrá cambiar. No es posible que esto suceda. Este país sí tiene arreglo. Este país sí puede salir adelante. Este país sí puede ser un gran país. Este puede ser un país donde el sol brille para todos, donde en este país progresen los sectores populares, las clases medias, los empresarios que están por el progreso de Colombia. Es lo que ha sucedido en otros países, pero eso puede suceder si ustedes, los electores de Colombia, todos nosotros, somos capaces de poner en la dirección del Estado a quienes están en la actitud correcta para tomar las decisiones que hay que tomar en contra de la corrupción y, claro, otras cosas también. No basta con esto, pero este es el inicio de todo el asunto. Sin esto no hay nada que hacer. Yo soy optimista, por último les digo, en que esto va a terminar sucediendo y estamos decididos a que esto salga adelante a partir del 2022. No es cierto, es mentira, otro fraude, que Colombia esté condenada a vivir en la desgracia para siempre. No es cierto, eso va a terminar cambiando. Muchas gracias.